Detente. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de fe. Es la desesperada negociación de un hombre que había puesto toda su confianza en la ciencia y se encontró con el muro de lo imposible. Prepárate para el shock de una apuesta a vida o muerte, una promesa radical hecha en el momento más oscuro y la demoledora respuesta que lo cambió todo. Soy el padre Daniel, y esta carta, escrita por el doctor Rafael, me obliga a compartir su odisea. La promesa que hizo frente al Santísimo y Dios le respondió. Si alguna vez has sentido que no te queda nada más que negociar con el cielo y anhelas una señal innegable de que Dios escucha, quédate. Porque al final de este relato sabrás dónde encontrar la verdadera paz incondicional y la fórmula para sanar lo incurable. La sala de cuidados intensivos olía a alcohol isopropílico, látex y el miedo frío y metálico que Rafael, el doctor Rafael Varela, pensaba que su rigurosa mente científica había desterrado hacía mucho tiempo. Era un hombre de 37 años, brillante, ambicioso, el epítome del éxito racional. Rafael no creía en lo trascendente, creía en los datos, en los ensayos clínicos y en el poder incontrovertible de la molécula perfectamente diseñada. El amor de su vida, Elena, una artista cuya risa sonaba como campanas de viento, era la única variable impredecible que había permitido en su existencia. Ahora, esa variable estaba conectada a una máquina, luchando contra la atrofia mielocelular progresiva, una enfermedad neurodegenerativa rara que, según todos los datos, no tenía cura. Rafael se sentó junto a la cama de Elena, escuchando el ritmo monótono y artificial del ventilador. Sus ojos estaban hundidos, y la desesperación, que él siempre había visto como una debilidad emocional, ahora era una niebla densa que le impedía pensar. Había pasado un año entero diseñando un protocolo, financiando una investigación secreta, sacrificando todo su tiempo libre y todos sus ahorros. Había fallado. Los marcadores de Elena seguían cayendo. La parálisis progresaba lentamente, inexorablemente, como una marea oscura, que ahogaba su luz. Elena, susurró Rafael, tomando su mano, que se sentía liviana y fría como una escultura de porcelana. Tengo que irme un momento. Vuelvo antes de que amanezca. Ella le apretó la mano una vez, un esfuerzo que le costó todo. En sus ojos, grandes y lúcidos, no había miedo, solo una inmensa tristeza por el sufrimiento de él. Rafael salió del hospital al borde de un colapso nervioso. Condujo sin rumbo por las calles desiertas de la madrugada, su mente gritando contra la injusticia de la naturaleza. De pronto, se detuvo frente a una antigua iglesia de piedra, San Miguel Arcángel. Había pasado por allí miles de veces, ignorándola. Pero esta noche, la puerta lateral estaba abierta, y una luz, no eléctrica, sino la luz dorada y profunda de las velas, se derramaba sobre el pavimento mojado. Entró, arrastrado por una necesidad atávica de confrontación. Elías se encontró en la penumbra de la inmensa nave, que olía a madera vieja y cera quemada. El único punto de luz y calor era el altar mayor, donde el sacerdote, un hombre delgado y de rostro cansado, estaba arrodillado frente a un copón dorado colocado en la custodia, el Santísimo Sacramento visible en el centro. Rafael, con la furia de un hombre traicionado por su propio intelecto, caminó directamente hacia el reclinatorio más cercano al altar. Se arrodilló, no por reverencia, sino por la debilidad de sus rodillas. Miró la hostia blanca en el centro de la custodia, el símbolo de la fe que él había descartado como superstición hace 20 años. Si existes, susurró Rafael, y su voz era un hilo de sonido que temblaba en el vasto silencio, si eres algo más que una bonita metáfora para las masas asustadas, tienes que demostrarlo. Has creado a Elena con una risa que desarma el mundo y ahora se la quitas sin motivo. Dime, ¿dónde está la lógica? Dame los datos. Luego vino la promesa, la negociación que había estado hirviendo en su alma por semanas. La tensión del momento era casi física. Escucha mi trato, si es que negocias con la materia y la vida. Si tú salvas a Elena, si tú la levantas de esa cama, sin secuelas, contra toda evidencia médica y biológica, si me das la prueba innegable de tu existencia. Rafael tragó saliva, y el peso de su juramento casi lo ahoga. Yo te daré mi vida. Renuncio a mi carrera, renuncio a mis millones, renuncio a la medicina que yo creé y en la que confío. Dejaré este mundo de éxito y ciencia, y dedicaré el resto de mis días a servirte, en el lugar más pobre, entre la gente más olvidada, donde la ciencia no llega. Te doy mi vida entera por su vida. Responde, o mañana por la mañana entenderé que esto es un vacío y yo haré lo que tengo que hacer.
El sacerdote se levantó, asustado por el tono violento de Rafael. El doctor, sin esperar respuesta, salió de la iglesia tan rápido como había entrado, dejando la custodia brillando sola en la penumbra. Había lanzado su vida a los dados de un Dios que creía inexistente. Las semanas siguientes fueron el infierno de la espera. Rafael regresó al hospital, reanudando la rutina de monitorear a Elena, pero algo había cambiado. Él buscaba la cura con el mismo fervor, pero ahora sentía que una fuerza invisible, extraña a sus ensayos, estaba actuando en el ambiente. Los parámetros de Elena, lejos de empeorar, se habían estabilizado. Una enfermera, una mujer mayor de fe sencilla, le dijo un día: «Doctor, su esposa tiene una luz que antes no tenía. Hay algo más fuerte que el AMP en esa habitación». Rafael la despidió irritado. El primer cambio fue sutil, y Rafael lo atribuyó a un error en el laboratorio. El temblor en el dedo anular derecho de Elena, un síntoma que había sido constante y preocupante, desapareció por completo. Días después, el movimiento de sus labios, que había estado casi paralizado, regresó, permitiéndole esbozar una leve sonrisa. Rafael revisó los monitores, las resonancias, los análisis de sangre. Nada en el expediente clínico justificaba la mejoría. El AMEP no entra en remisión. El AMEP no retrocede. Mientras Elena mejoraba misteriosamente, el terror se apoderó de Rafael, pero no era el miedo a la enfermedad, sino el pánico a su propia promesa. Él era el doctor Rafael Varela. Su identidad estaba tejida con hilos de prestigio, publicaciones y la búsqueda de una cura global. ¿Cómo iba a renunciar a todo eso? Empezó a rezar, pero su oración era un regateo constante, un intento desesperado por renegociar los términos del trato. Si la curas, Señor, haré donaciones masivas, fundaré hospitales, pero déjame seguir siendo yo, déjame seguir con mi trabajo. La tensión se intensificó con un desarrollo profesional inesperado. Su antiguo mentor, el doctor Helios, lo llamó para invitarlo a unirse al equipo de un proyecto revolucionario en Suiza, una investigación con una financiación ilimitada que prometía, en palabras de Helios, un Nobel y la inmortalidad científica. Rafael, sabiendo que este era el destino que había anhelado toda su vida, se encontró dividido. Estaba a punto de decir que sí, de traicionar su promesa de servicio. Esa misma tarde, al visitar a Elena, ella le susurró algo que nunca antes le había dicho. «Rafa, mi amor, he estado pensando en nuestra vida. Cuando salgamos de aquí, no quiero que volvamos a la búsqueda. Quiero que volvamos a la gente. ¿Recuerdas esa misión médica a África que siempre quisiste hacer antes de que la ambición te atrapara?» Sus palabras eran una réplica exacta de la promesa que él había hecho en la oscuridad. Él palideció. «¿Cómo lo sabes, Elena?» Ella solo sonrió, con la sonrisa plena que había regresado a su rostro. «Lo sé, amor, porque a veces solo tienes que confiar en que las cosas funcionan de un modo que no entendemos». El gran día llegó 3 meses después de la promesa. Los médicos y neurocirujanos, desconcertados, firmaron el alta de Elena. No solo estaba estable, todos los síntomas del AMEP habían desaparecido sin dejar rastro. La parálisis se había retirado. Elena caminaba, hablaba, y su risa era de nuevo la campana de viento que él recordaba. Los análisis de ADN no mostraban la mutación. Era como si el gen defectuoso hubiera sido reescrito. Era un milagro médico, un evento que destrozaba la lógica y los protocolos de la ciencia. Rafael no tenía explicación. El Señor había respondido. Ese mismo día, Rafael recibió 2 llamadas que sellarían su destino y pondrían a prueba el juramento de la Iglesia. La primera fue del doctor Helios, con el tono eufórico de un hombre que acaba de ganar el mundo. «Rafael, lo conseguimos. Nuestra variante del genoma para el AMP es viable. Es la cura, hermano. Necesito que vengas a Suiza inmediatamente para que lideres los ensayos. El Nobel es nuestro». La segunda fue del sacerdote, el padre Octavio, que había estado arrodillado frente a la custodia. La voz de Octavio era un recordatorio gentil, pero firme. «Doctor Varela, tu esposa está bien. El Señor ha cumplido su parte del trato que hiciste en la penumbra. ¿Y tú, hijo? ¿Cuál es tu respuesta al milagro que te fue concedido?» Rafael sintió que el mundo se detenía. La tensión era máxima. Tenía frente a él la posibilidad de la gloria científica, la fama, los millones y la satisfacción racional de haber conquistado la enfermedad con su propio intelecto. Pero esa opción significaba la traición a su juramento, y peor aún, la traición a la nueva luz que había visto en los ojos de Elena. Rafael tomó su teléfono. Llamó al doctor Helios. La voz de Rafael era clara y sin titubeos.
Helios, gracias, pero no voy a ir. La cura está hecha, pero mi trabajo en este campo ha terminado. Tengo otra deuda que pagar. Helios se quedó en silencio, incrédulo. ¿Estás loco, Rafael? ¿Estás renunciando al Nobel y a la inmortalidad por un capricho? ¿Por tu esposa? No, estoy renunciando a mi vida por una promesa hecha a un poder que no entendía. La cura que busqué era para mi orgullo. La cura que recibí fue para mi alma. Ve y cura el mundo, Helios. Yo curaré el mío de otra manera. Rafael colgó el teléfono, sintiendo una ligereza que no había experimentado desde su infancia. Rafael fue inmediatamente a la iglesia. La custodia estaba de nuevo expuesta, brillando en la penumbra. El padre Octavio no estaba. Rafael se arrodilló frente al Santísimo, y esta vez no había furia, ni regateo, ni exigencia, solo gratitud y la humilde rendición de un hombre roto y luego recompuesto. Aquí estoy, Señor, cumplo mi promesa. Renuncio a la ciencia que me dio el orgullo y te entrego la vida que me diste por la gracia. Envíame a donde quieras. Al levantarse, encontró una pequeña caja de madera de olivo en el reclinatorio que había usado. En su primer encuentro. Dentro había una única pieza, una cruz de San Damián tallada en marfil y una nota escrita con la caligrafía del padre Octavio. La nota decía: «La fe es la única promesa que no se puede renegociar, Rafael. Te espero en el orfanato de Misión Fe Viva, en el Valle Olvidado. Ellos necesitan un hombre que sepa que la verdadera cura es la presencia, y no la molécula. Yo ya estoy aquí. Bienvenido a la vida que te fue devuelta». Rafael sintió un vuelco en el estómago. El padre Octavio lo había estado vigilando. Pero el mayor shock fue que, al mirar la cruz de San Damián, vio que la figura de Cristo tenía una cicatriz en el costado que coincidía perfectamente con una cicatriz antigua que él tenía en la mano, producto de un accidente de laboratorio en su juventud. No era una coincidencia, era una firma. Dios no solo le había respondido, sino que le había estado dando datos y pruebas de su presencia toda su vida. Un mes después, Rafael Varela y Elena estaban en el Valle Olvidado, trabajando en un pequeño orfanato que funcionaba como dispensario, justo donde la ciencia del primer mundo se rendía. Elena, de nuevo fuerte y radiante, usaba su arte para dar terapia a los niños. Rafael, sin bata blanca, curaba heridas, daba consuelo y se arrodillaba ante la miseria con una humildad que nunca conoció en los laboratorios. Un día, Elena lo encontró sentado en la terraza, mirando la custodia que habían instalado en la pequeña capilla del orfanato. «¿Estás feliz, doctor?», preguntó ella, con su antigua sonrisa de campana de viento. Rafael tomó su mano, la besó. «Estoy arruinado, Elena. Perdí millones y una carrera, pero por primera vez sé quién soy y sé que el milagro no fue tu curación. El milagro fue que Dios aceptó mi estúpida y arrogante promesa, porque el verdadero milagro es la transformación del corazón». Y así, el doctor Rafael Varela, el hombre que solo creía en los datos, se convirtió en el siervo que solo creía en la gracia, y su vida, nacida de una promesa hecha en la oscuridad, se convirtió en la prueba visible de que Dios siempre responde a la desesperación honesta, aunque el costo de la respuesta sea la pérdida de tu antigua identidad. Elías dejó el monasterio. Me escribió meses después. Me dijo que había regresado a la ciudad y había transformado la propiedad quemada en un pequeño jardín comunitario, un jardín de la memoria para Lía y Sara, donde otros jóvenes desesperados iban a hablar con él. Él, el joven que buscaba justicia, se había convertido en el sacerdote, el confesor, el sembrador de esperanza. La soledad que Elías sintió es la misma que sentimos todos, cuando exigimos una respuesta al dolor. Pero Simeón le reveló la verdad. El secreto de la paz no es la ausencia de conflicto, sino la elección de convertir la herida en fuente de vida.